Es el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, el mayor traidor al gobierno del presidente de la República, Gustavo Petro. Incluso el mismo ministro de Justicia encargado, Andrés Hidárraga, sale a decir que este señor lo que viene diciendo son mentiras. No tiene cómo comprobar que no exista Pegasus y que del ejército lo vienen chuzando. Pero antes de irnos con dicha entrevista en la revista Raya, me llama la atención el siguiente video que comparte nuestro amigo Romanowski. Les traigo lo que puede ser el peor caso de traición y corrupción en el gobierno Petro. Y hoy con esto les aseguro que se nos cae un ídolo. Y no estoy hablando del presidente, sino de alguien muy cercano. Pero por mi compromiso con la verdad, esto es innegociable y ustedes lo tienen que saber. Y les doy una advertencia, este caso puede ser mucho peor que el de la UNGRD. Bienvenidos al 2026, ¡qué año tan maravilloso! Todo comienza cuando abro noticias un día y me doy cuenta que el actual ministro de Justicia está siendo interceptado por el Pegasus, el software israelí que compró Duque en la época en que necesitaba interceptar opositores. ¿Se acuerdan? A orden nada más y nada menos del Ministerio de Defensa. Y ahí se me prendieron todas las alarmas por dos razones. Primero, porque el actual ministro de Justicia, anterior secretario de Transparencia, el señor Andrés Hidárraga, ha sido en el que en muchos casos ha levantado la cara por este gobierno. Su ejecución en la lucha anticorrupción ha hecho que esa oficina decorativa que existía en Presidencia se convirtiera en un ente supremamente temido por corruptos. A él no le ha temblado nada para investigar a todo el que sea necesario, inclusive personas de este gobierno. Es más, él ha sido el protagonista de la gran cantidad de denuncias que se han hecho de funcionarios de este gobierno. Por ejemplo, él fue el que le interpuso las denuncias y pidió que los entes de control investigaran a la UNGRD cuando solamente habían alertas, y donde no le ha temblado la mano para denunciar al que sea. Y la segunda razón es que yo ya tenía en mi radar varias denuncias que rondaban a este ministro. Por ejemplo, esos chats infiltrados con el general Ajúa, a quien Pedro Sánchez se refiere como mi general, hablándole como si fuera un subalterno, aun cuando él ya era ministro. Además de escuchar que este señor estaba amenazando periodistas porque lo estaban investigando. Vean. Me estaba esperando en la puerta ese señor Sánchez, ¿sí es? Pedro Sánchez. Ministro de Defensa. Y entonces me dijo, venga, Alfredo, yo necesito hablar con usted porque usted tiene un vocabulario muy... Entonces el tipo se me enfleta, o sea, se me viene al lado, así, por mi flanco izquierdo. Y me dice, estoy muy preocupado. Yo me volteo así, tipo película. Y le digo yo, general, yo también estoy muy preocupado. Como quien dice, con ustedes y con lo que está haciendo el Ministerio de Defensa y el sector defensa del Estado colombiano. Y entonces el tipo me dice, es que si no, yo le entendí lo último, voy a tener que proceder. Le digo, a mí no me amenace. No me intimide, general. Con todo eso y me llegó la hora de investigarlo. Y lo que encontré es macabro. Pero lo voy a dividir en dos porque aquí hay mucho material. Así que estén atentos también al próximo video porque esta información es bomba. Comencemos. El Ministerio de Defensa ha sido históricamente una de las peores cloacas de Colombia. Y no exagero, porque es precisamente uno de los ministerios que tienen mayor asignación presupuestal, es decir, más platica. Y no solamente es una cloaca de corrupción, sino de crímenes de lesa humanidad, vínculos y alianzas de la fuerza pública con grupos narcoterroristas. Esto es bastante delicado, porque veíamos, aparte de ello, la confirmación del ministro de Justicia encargado, Andrés Hidárraga, decir que lo estaban espiando, pero sale el ministro de Defensa a decir que esto es falso. Y en este video, Hidárraga confiesa todo, a tal punto que dice que el señor Pedro Arnulfo Sánchez no tiene las pruebas para decir que es falso, que no exista el tema de espionaje en contra del señor ministro de Justicia, Andrés Hidárraga. Esto configuraría una de las mayores traiciones al gobierno del presidente de la República, Gustavo Petro. Así que los invito a que vean la siguiente entrevista. ¿Qué creen? ¿Qué piensan ustedes? Ahí se las dejo, señores. Lo entrevisté en aquel momento porque estaba siendo amenazado. Él y su familia habían llegado unas coronas fúnebres a su casa, etc. Hoy, curiosamente, volvemos a entrevistarlo. ¿Por qué razón? Porque él ha denunciado ahora como ministro de Justicia encargado, pero también como secretario de Transparencia, que su celular fue interceptado, fue espiado y que además fue seguido. Y aparentemente, según él ha dicho en público, esos seguimientos y ese espionaje vienen del Ministerio de Defensa de su propio gobierno. Así que el escándalo es mayúsculo, el enredo también es mayor. Gracias, doctor Andrés Hidárraga, por aceptar nuestra invitación desde donde usted está. Muchas gracias. Muy buenos días, Cecilia. Muchas gracias por la invitación. ¿En dónde se encuentra? ¿Puede decirnos?
No, estoy en un lugar fuera de Bogotá en este momento, aquí en Colombia. Ok. Bueno, le pedimos disculpas anticipadas a ustedes porque el doctor Hidárraga se encuentra en una región alejada del territorio colombiano, pero es tan importante el tema que de todas maneras hemos querido conversar con él a través de videollamada. Ustedes escucharán de pronto algunas interferencias de audio porque hemos hecho unos ensayos previos, pero creemos que la entrevista vale la pena. Así que continuamos. De todas maneras, quería preguntarle, hacían un preámbulo antes de que empecemos con la materia central de esta entrevista. Usted es ministro de Justicia encargado, pero sigue siendo en propiedad secretario de Transparencia. Así es, soy secretario de Transparencia en Propiedad desde el primer día del gobierno hasta el día de hoy, y también hace un par de meses ya largo soy el ministro de Justicia encargado. Uh-huh. ¿Y es posible que se quede en el Ministerio de Justicia? No tengo prisas, eso es una determinación del señor presidente de la República, cada día con su afán. De acuerdo. Y el afán suyo hoy, con gran alboroto en todo el país, es que usted tiene la certeza de que fue espiado a través de su teléfono celular. ¿Cómo se dio cuenta de que su celular estaba siendo interceptado? Mi afán es el de siempre, la búsqueda de la verdad y de la justicia. El propio presidente de la República así lo enseñó hace mucho, cuando, por ejemplo, denunció a su propio copartidario, a Samuel Moreno, siendo parte de su partido político. Un tremendo caso de corrupción. Uh-huh. Y así lo ha hecho a lo largo de la historia. Estoy en el mismo lugar, guardando las proporciones, viendo cómo, a partir de unas fuentes, me dicen: secretario, usted está con su celular intervenido. Yo no lo creí, porque finalmente pues es cómo saber que uno tiene el celular con algún tipo de intervención ilegal. Entonces me di la tarea de estar más atento a lo que sucedía con mi celular, con mis datos. ¿Y qué me encuentro? Me encuentro que el celular tiene mis correos personales vinculados, y a ellos se encontraban, por ejemplo, a diario 3 y 4 teléfonos móviles celulares externos vinculados a mis cuentas. Me di cuenta que en no pocas ocasiones miraba mi celular, abría mensajes en WhatsApp y de inmediato, después de verlos, volvían a aparecer como no leídos. Las comunicaciones eran pésimas en materia de conexión a Internet. Me quedaba constantemente sin Internet. Entre otros factores que me llevaron a entregar mi dispositivo celular a una empresa forense, de tal manera que cuando alguien hoy dice es que está equivocado, lo engañaron, o quién sabe qué más cosas, es que, como dice el presidente, no peleen con la ciencia, porque es que tengo un examen forense, técnico, científico de mi celular que dice que fue intervenido a partir de medidas técnicas hasta la hora. El 1 de agosto a las 2:37 de la tarde inició la intervención de mi celular. ¿El 1 de agosto de cuál año? ¿De este año? Del año 2025. Uh-huh. ¿Y hasta cuándo? Hasta que lo entrego. Entregué mi celular hasta finales del mes de noviembre, y de ahí estuvo, digamos, hasta ahí estuvo la intervención. Bueno, pero en principio, ministro encargado o secretario, ¿cómo prefiere que le diga? Andrés. Andrés, muy bien. En principio, ¿cómo le advirtieron? ¿Quién le advirtió? La fuente inicial es creíble para usted. No quiero que me diga el nombre supuesto, porque es claro que no lo debe decir, pero ¿es para usted, tiene credibilidad esa fuente? Totalmente, pero termina cobrando mayor credibilidad cuando el análisis científico determina que, por ejemplo, mi micrófono del celular, de manera remota, me lo activaron 134 veces en esos 2 meses, entre agosto y noviembre. Entonces, la fuente, luego me vuelvo a acercar a ella, y la pregunta detrás de esto es: ¿y por qué la intervención de mi celular? ¿Cuál es el motivo y el objetivo de que una persona, una entidad, quien sea, termine de manera ilegal
tomándose mi celular, accediendo a mis datos, a mis fotos, a temas de mi privacidad, pero también a todo lo relacionado con mis denuncias anticorrupción, mis fuentes, los documentos. Es una cosa que sorprende y que espero la Fiscalía logre determinar la responsabilidad de alguien. Ahora cuénteme quiénes son, eso sí se puede decir, quiénes son los forenses que le hicieron el examen a usted y por qué le da a usted también tanta credibilidad, porque de todas maneras no quiero decir que no tenga usted la razón, pero hay que dudar siempre de las cosas. Por lo menos desde el oficio del periodismo siempre se duda. Todos los colombianos, discúlpeme Andrés, todos los colombianos sentimos que nos están espiando de alguna manera por esa sensación de inseguridad que hay en el país. Entonces a veces, la mayoría de las veces es falso, otras veces es cierto. Entonces mi pregunta es, esa empresa que le hizo o esos expertos forenses que le hicieron el examen a su celular, ¿por qué tipo de credibilidad tienen y en qué grado de especialización están? Pues precisamente por esa desconfianza de la práctica según la cual yo no soy periodista ni nada por el estilo, pero en estos temas uno tiene que pensar mal, no puede fiarse de la primera versión. Entonces, contraté una empresa colombiana o validé con una empresa americana si era cierto lo que la una decía. Y encontraron exactamente lo mismo, que había sido mi teléfono tomado a partir de un software espía, el nombre de la empresa por cuestiones técnicas que yo claramente desconozco, y encontré efectivamente eso. Fueron un poco más de 8.700 intervenciones ilegales en mi celular desde el 1 de agosto. Como te decía, 134 veces el micrófono activado de manera remota, 2.3 gigas de información descargada. Entonces, yo hoy tengo la certeza, por una validación cruzada doble, de que el análisis forense que presta mérito probatorio, es decir, es que esto es tan serio, Cecilio, que estos en la fiscalía van a atestiguar. O sea, aquí yo no estoy jugando ni tratando sobre un chisme o un comentario. Aquí es algo científico que dice su celular se lo tomaron, se lo aperturaron y particularmente sobre las 10 de la noche siempre entraban a bajarle la información. Entonces es una situación que hoy me da toda la certeza de mis afirmaciones, por eso salgo al público, por eso me voy para la fiscalía, por eso me voy para la CIDH, para que Colombia sepa que hay este riesgo latente y si pasa eso con un alto funcionario que está a cargo de los temas anticorrupción, pues me dicen lo que le puede pasar a un veedor, lo que le pasa a cualquier denunciante de la calle, un periodista. Andrés, hay dos circunstancias que usted reveló que hacen más grave la situación, más delicada. No solamente porque usted es un alto funcionario que además tiene contacto permanente con el presidente de la República, sino porque el momento, entiendo según la denuncia que usted ha hecho, el momento en que interceptaron su celular, usted estaba haciendo una investigación importante. Primero, ¿por qué llega a la conclusión de que es a través del software espía Pegasus que se supone que entró ilegalmente al país, se usó en el gobierno Duque, pero que ya estaba desactivado? Pero lo que he rastreado es que hoy hay varias versiones de Pegasus. También me informan que, como que en el mercado negro, por decirlo de alguna manera, se puede acceder fácilmente a Pegasus, a comprar este tipo de mecanismo para hacer espionaje. Y efectivamente, esta situación se vuelve gravosa, no solamente por la violación a mi intimidad, sino también por el acceso a los denunciantes de corrupción que han llegado a mí, pero también por toda la información que estoy constantemente cruzando con el señor presidente de la República. Informaciones que solamente el presidente y yo sabemos, nadie más sabe. Y eso pues constituye un riesgo muy alto, porque la persona que ordenó y los que tienen el poder la información que descargaron de mi CNI saben cosas que solamente el señor presidente de la República sabe. Informaciones, perspectivas, análisis de temas de riesgo y literalmente que rayan en la seguridad nacional. La segunda,
Ahora le vuelvo con Pegasus. Pero la segunda circunstancia que me parece gravísima y que me hace más pensar que esto debe tener un desarrollo, no se puede quedar de este tamaño, mejor dicho, es que usted señaló directamente no sé cómo decirle, si fuentes, si personajes, si funcionarios o si instituciones que tienen que ver con el Ministerio de Defensa y concretamente con inteligencia y contrainteligencia del ejército. ¿Por qué? ¿Cuáles son sus evidencias para llegar a semejante conclusión, pero además para decirle en público? Porque es que es el gobierno espiando al propio gobierno. Mira, yo he venido trabajando una tesis con el señor presidente hace ya bastantes meses. Y es que hay sectores de derecha dentro de las fuerzas militares y de la Policía Nacional que han utilizado las herramientas de inteligencia y contrainteligencia para buscarle hacer daño al gobierno. Ese es el marco central de esto. Aquí hay personas dentro de las fuerzas militares y de la policía que no nos quieren, no quieren a este gobierno y han utilizado, reitero, todo lo que han tenido a la mano para buscar afectarnos. Y eso luego se deviene en problemas de inteligencia, en filtración de información o la creación de mecanismos para buscar el desprestigio, que es el segundo elemento acá. Porque yo creo que en realidad lo que estaban buscando, y así me lo corroboran dos fuentes, es que estaban haciéndome algo que llaman en la jerga militar una carpeta rosada. Esa carpeta rosada es básicamente un archivo de desprestigio contra alguien. Y yo creo que en este momento estaban buscando desprestigiar a quien les habla. Con un tercer elemento, Cecilia, y es que encontramos un informe de contrainteligencia que dice explícitamente que desde el Ministerio de Defensa se da la orden de utilizar medios humanos y otros técnicos para saber quién le está entregando información al secretario de Transparencia de la Presidencia. Entonces, ese es el segundo elemento. Yo aquí no estoy hablando sobre una hipótesis, sobre que me contaron y que me dijeron. No, tengo un informe de contrainteligencia del ejército que dice lo que les estoy diciendo, que ordenaron hacerme seguimientos. Entonces, en los dos casos, en el caso del software Pegasus que metieron en mi celular, sobre que de manera indeterminada alguien lo hizo, indeterminada en la medida en que no sé quién hizo, y de ninguna manera estoy diciendo que es el Ministerio de Defensa. Creo que esa es otra hipótesis, Cecilia. Yo creo que quien utilizó el software Pegasus es otra persona, otros que están detrás de eso. Pero además de eso, lo que sí puedo explicar también es que tengo una orden que dieron desde el Ministerio de Defensa. ¿Quién? No lo sé. Hablo de la entidad. A unas personas para que en el batallón de contrainteligencia me fueran a seguir a mí y a mi familia. Hacer seguimientos físicos también, aparte de la interceptación de su celular. ¿A eso se refiere? Me refiero a seguimientos personales, hacer espionaje personal a través de unos vehículos, un personal que estuvo siguiendo para buscar quiénes son los que me entregan información de denuncias anticorrupción al interior del sector defensa, con la excusa, según dice el propio informe de contrainteligencia, de un tema, de un riesgo reputacional. Entonces, en lugar de volcar la inteligencia y la contrainteligencia, que es mi reclamo, a buscar la corrupción, a buscar los delincuentes dentro del sector defensa que se han tomado esa entidad, la contratación de la entidad, que le ven haciendo daño al país, juntándose con mafias, con grupos armados ilegales, terminan es buscando al denunciante de corrupción, es al revés, lo que ha pasado siempre. En lugar de buscar ayuda del secretario de Transparencia para encontrar los corruptos dentro del sector defensa, lo que hacen es echarle la contrainteligencia para buscar cómo le hacen daño al secretario de Transparencia de la Presidencia de la República. Y seguramente cómo lo tumban. Obvio, de eso viene eso, quitarle la voz, callarlo. No estoy en la hipótesis de que me querían matar, Cecilia. Estoy en la hipótesis según la cual querían desprestigiarme, querían delegitimar mis denuncias, porque saben que los estaba investigando. Bueno, pero
Pero la pregunta subsiguiente es, ¿quiénes en inteligencia y contrainteligencia pueden tener la libertad, digamos, pongo entre comillas, la libertad o el poder de ordenar semejante operación contra un alto funcionario de la Presidencia de la República sin que sin que los superiores se enteren? Esa es la explicación que tiene que dar el señor ministro de Defensa. ¿Por qué existe en mi poder un informe de contrainteligencia que dice que hay una orden del Ministerio de Defensa para seguirlo? Esa es la pregunta de fondo. Y reitero, es imposible creer que primero alguien dio la orden y los superiores no se dieron cuenta. O sea, se mandan solos. ¿Cómo es eso? Dos, ¿cómo es que utilizan recursos públicos, recursos del Estado, de nuestros impuestos, para disponer de vehículos y de personas para que se dediquen durante varios meses a hacer seguimiento a un alto funcionario? Bueno, en el periodo en que usted fue interceptado o su celular, ¿usted qué estaba investigando? ¿Qué estaba investigando con relación a las fuerzas militares? Estamos investigando, por ejemplo, una posible relación entre narcotraficantes y altos oficiales del ejército. Está investigando una posible relación o vínculos entre la segunda Marquetalia y altos oficiales del ejército en unas zonas del país. Está investigando la pérdida de municiones y de armamento en batallones del ejército. Estaba buscando posibles defraudaciones al Estado por cuenta de montajes y un mecanismo a través del cual de manera fraudulenta utilizaban juntas médicas para pensionar a algunas personas, quedarse con la pensión e incluso cobrar recursos públicos, pero también privados a partir de la activación de seguros, luego de endeudamiento de las personas que se hacían pensionar. Eso también se suma a un quinto tema que tenía que ver con unos vehículos blindados del ejército. Son los 5 temas que estoy aún investigando. Y de esos temas, ¿hay nombres concretos que usted pueda mencionarnos aquí? O sea, oficiales generales, por ejemplo, o coroneles, oficiales de alto rango que estuvieran involucrados en esas, por lo menos preliminarmente en esas investigaciones. Claro, no voy a dar un nombre que es el caso más extraño para mí. Los que conozcan bien de temas castrenses saben que que la carrera militar es como un embudo, pero invertido, donde la pirámide solamente van llegando unas personas. Cuando viene el llamamiento a ascenso de unos generales hace 3 meses, 4 meses, encuentro el caso del señor general Mejía. Él, que fue quien comandó la operación Perseo en el Cauca, tenía con unos antecedentes y unas denuncias, por ejemplo, en el Guaviare, por presuntos vínculos con ilegales. No asciende. El presidente de la República le dio la orden al ministro de Defensa de que el señor brigadier general Mejía no ascendía. Usted está hablando de Federico Alberto Mejía, ¿sí? Federico Alberto Mejía, el del plateado. Sí, el del plateado. ¿Qué pasa después de que a un general que tendría que ascender no llaman ascenso? Se tiene que ir. Eso es lo que pasa en la práctica militar y policial. La pregunta es, ¿y por qué el señor brigadier general Mejía, luego de que hace varios meses no lo llamaron a ascenso, porque no lo han llamado a calificar servicios? Lo están protegiendo, lo están escondiendo. ¿De qué lo esconden? Están esperando que ese brigadier general, como todos los que no ascienden, tendrían que estar ya por fuera de la institución. Entonces, ¿quién lo protege? ¿Por qué el interés de que él no, como lo ordena, digamos, la práctica militar, se haga a un lado y entra a calificar servicios? Bueno, pero esa pregunta tiene respuesta por lo menos inmediata desde mi punto de vista, y eso depende del ministro de Defensa.
del general Pedro Sánchez. Sí, pero es que además de eso, hay Una una junta. costumbre, reitero. Cuando un oficial, desde teniente coronel hacia arriba, hasta llegar a general, no asciende a su siguiente escalafón, se va. ¿Quién lo protege? Pues claramente eso está en manos del señor ministro de Defensa. ¿Por qué se está saltando esa regla? ¿Cuál es el interés? ¿Cuál es la relación? ¿Cuál es la protección para que ese tipo de situaciones no pasen? Ujú. ¿Y cuáles son las denuncias que usted tiene en contra del general Mejía? ¿O qué es lo que usted ha investigado, al menos preliminarmente, sobre el general Mejía? Pues bien, esto es algo que la opinión pública conoce, porque ha sido público la exposición de las posibles relaciones del señor general Mejía con estructuras delincuenciales. Eso, por supuesto, en el marco pues, el debido proceso y la presunción de inocencia que merece cualquier ciudadano, en este caso un alto oficial. Pero eso es algo que la Fiscalía y la Justicia tienen que determinar. Pero hay un caso en particular de este brigadier general Mejía, y es que hubo un- una patrulla del ejército que en el Cauca detuvo a una persona con casi 5 kilos de cocaína. Como corresponde, llamaron un helicóptero, se le llevó a Popayán para que él fuera detenido. Estaba todo el dispositivo en Popayán, la fiscalía, la policía judicial, para aprender este señor. Y resulta que, según la declaración que hay en la Fiscalía General de la Nación, el señor es obligado por orden del brigadier general Mejía a retornar. Lo devuelven de Popayán a, creo que es Argelia, Cauca. Pero no solamente lo devuelven con todo y coca. Los casi 5 kilos que portaba el señor, por lo cual lo iban a detener, lo iban a enviar a prisión, lo devuelven y lo devuelven con el paquete. De fondo, ¿qué Pero lo dicen? devuelven, Ahí estaba. perdone, lo interrumpo, pero lo devuelven por orden del general Mejía. Claro que sí, así aparece en la declaración en la fiscalía. ¿Y El por cuál es la documento que está en la explicación? fiscalía, que está en mi poder, que les facilito a ustedes, Sí, por aparece favor. eso por escrito, que el señor brigadier general Mejía da la orden de devolver al señor. ¿Quién de eso, de acuerdo a la versión del señor ministro de Defensa, porque yo hablé de ese caso con el señor ministro, y es que había al parecer una posible asonada contra un grupo de militares si no devolvían al sujeto que fue detenido con esta cantidad de droga. Entonces, ese es el telón de fondo de una orden, en mi consideración, ilegal, cuando no solamente, reitero, devuelven al señor capturado, sino que además de eso lo devuelven con todo y coca. Eso es algo que a mí me cuesta entender. No, pues por supuesto, es absolutamente, pues eso, no hay que ser abogado ni penalista para saber que ahí hay un delito, por lo menos una investigación penal inmediata debería abrirse al respecto. Ahora, usted también señaló, y quiero volver después con el ministro de Defensa, usted señaló directamente en público como responsable o como dando unas órdenes involucrado en los seguimientos a usted, a su familia o en la interceptación a su celular a un sargento viceprimero de nombre Darwin Ramírez. ¿Por qué usted determinó que este señor tenía involucramiento directo en su caso? En primer lugar, es una sospecha. Yo sospecho, por fuentes de información, que el señor sargento viceprimero Darwin Torres podría estar involucrado en el acatamiento de esta orden que conllevó los seguimientos de acuerdo de contrainteligencia. ¿A órdenes de quién está ese sargento viceprimero? Está a órdenes, yo no lo sabía, del despacho del señor ministro de Defensa. Entonces, esa es la razón por la cual, digamos, hoy tengo una desconfianza profunda por lo que es el actuar de la contrainteligencia en el Ministerio de Defensa, que pone y expone una situación de acuerdo, reitero, el documento de contrainteligencia, según lo cual estarían persiguiendo, acosando
siguiendo de manera ilegal en mi consideración a un alto funcionario denunciante de corrupción, porque yo quiero reiterar esto, Cecilia. No es lo mismo simplemente hacerle seguimiento a un alto funcionario. No, están haciéndole seguimiento, le estaban haciendo seguimiento a el funcionario del gobierno que denuncia la corrupción dentro del gobierno y por fuera de él, del pasado y del presente. Eso es lo que lo hace más delicado, es que se da en el marco de denuncias anticorrupción. Ujú. Todo lo que usted dice conduce, y casi que no lo he dicho directamente, Andrés, pero yo creo que es fácil deducir que usted está señalando indirectamente o directamente, no sé cómo decirlo, al ministro de Defensa. Es que es el responsable de una entidad que hoy, de acuerdo a un documento secreto que me filtran, me dicen que están haciendo unos seguimientos contra mí. Entonces, si en la Secretaría de Transparencia se llega a presentar, o en el Ministerio de Justicia, que hoy tengo en el cargo, se llegan a presentar alguna serie de situaciones irregulares de algunos de mis funcionarios, pues alguien tiene que responder. ¿Y a quién le reclamo? Pues a la cabeza de la entidad. O sea, ¿a quién más le reclamo? Si que me digan, entonces, ahora salí a deber. Ahora yo soy el victimario, cuando estoy diciendo soy víctima de, y ahora resulta que es que me están engañando. ¿Cuál es el documento que certifica eso? Que es que son mentiras. Y hay otro documento científico que dice que en verdad me interceptaron. Es decir, ese es el contexto de la situación. Y ahora, pues todo resulta ser falso. Sin ningún tipo de investigación ni rigor. Llevo, Cecilia, 2 meses en esto. Llevo 1 mes con plena certeza de esto, callando, porque estas conclusiones que hoy le transmito al público, a la opinión pública, las tengo hace más de 1 mes. No las saqué antes porque pues, llegó diciembre. Y entonces nadie, literalmente tú que eres periodista, nadie me iba a parar bolas. Por eso decidí postergar esta denuncia pública y sacarla el pasado martes. Bueno, pero además de que el ministro, el general Sánchez, ministro de Defensa, es la cabeza del Ministerio de Defensa, usted ha dicho 2 cosas aquí concretas. Una, que el general Mejía, sobre quien pesan algunas, por lo menos, dudas éticas y penales también, está siendo protegido en el Ministerio de Defensa. Y 2, que el sargento que usted supone, o que usted tiene, al menos algunas sospechas de que estuvo involucrado en el caso contra usted de seguimientos y espionaje, trabaja en el despacho del ministro de Defensa. Entonces son 2 indicios fuertes que indicarían que es el propio ministro de Defensa o bien no lo ordenó pero lo sabía y lo permitió, o lo ordenó. Claro, o también se dio a sus espaldas, ¿no? Pues casos se han visto. Pero que decir que no ocurrió, eso es por lo menos soberbio. O sea, no puede salir hoy el ministro de Defensa a decir que es que lo engañaron, que se equivocó, que eso no es así, cuando tengo documentos que lo soportan. Otra cosa es decir tal vez, bueno, el ministro de Defensa no dio la orden. Gracias a Dios, afortunadamente. Entonces, ¿quién fue el señor ministro? Investigue, por favor, a su personal, infórmele al país por qué razón aparece un documento de contrainteligencia dando una orden para un seguimiento a un denunciante de corrupción, un alto funcionario, y donde además de eso, al parecer, están buscando acabarlo moralmente. Que le expliquen al país. Yo de ninguna manera he señalado como persona al ministro de Defensa. Aquí siempre se ha hablado desde del Ministerio de Defensa. Y ahí, y en ese contexto, es la cabeza del Ministerio de Defensa, de la institución, quien tiene que entrar a investigar e indagar. No me venga, de verdad, a alguien a decir que en un día estableció que efectivamente no. El secretario de Transparencia y el ministro de Justicia lo engañaron, eso es falso. ¿Qué cosas? No, señor. Aquí yo llevo meses, Sicilia. La opinión pública de tus televidentes. No llevo menos de 3 meses haciendo esta tarea que hoy me lleva a salir con tanta seguridad y con plena certeza de que aquí ocurrieron en mi contra
seguimientos e interceptaciones obviamente ilegales. Bueno, es claro que el ministro de Defensa no está aceptando su denuncia porque, como usted lo está refiriendo, él ha dicho en declaraciones públicas y las ha reiterado además que usted fue mal informado y utilizó la expresión fue engañado. Lo trata con respeto y pues y con consideración, pero dice que fue engañado. Pero además dice que su señalamiento al sargento Ramírez le hace daño a ese sargento porque además tiene, sí, parece tener unas funciones de inteligencia y debería permanecer anónima su identidad. Por tanto, me parece que por más que hay un tratamiento que intenta ser respetuoso con usted, pues se está oponiendo claramente a lo que usted dice. Y se opone sin sustento, se opone per se. Es decir, no se toma el trabajo sin ningún rigor, termina simplemente poniéndole a la opinión pública que todo es falso y está equivocado. Sí, falso también como los chats que denunciaron entre él y el general Zapatero. Falso es todo es falso. No, aquí de verdad yo espero que la justicia sea la que determine quiénes son los responsables de esto, que reitero, es una información técnica, científica, en el caso de la interceptación, que nunca ha dicho que ha sido el Ministerio de Defensa. Simplemente es un hecho que es. Sabemos quién está detrás. Y otra cosa es el informe, el documento de contrainteligencia, de papelería del Ministerio de Defensa. Dieron la orden de seguirme a mí y a mi familia. Usted entregó ese informe forense a la Fiscalía y se abrió una investigación criminal. En el caso de la interceptación, el fiscal de la Corte, el doctor Barreto, luego de una conversación con la señora fiscal general, mandó a sus investigadores y ya rendí entrevista y adjunté el documento de que eso en el caso de Pegasus, porque hay un caso en fiscalía de Pegasus. Y otra cosa es el caso de los seguimientos ilegales de contrainteligencia. Entonces, en este último caso, se apertura una noticia criminal para que sea la justicia la que determine si hay algún tipo de responsabilidad al interior del Ministerio de Defensa. Volvemos a lo mismo. ¿Quién dio la orden? En lugar de simplemente salir a desmentir per se, reitero, sin ningún tipo de rigor, entonces aquí es mejor preguntar quién dio la orden. Ahora sí la pregunta del millón, entonces. Andrés, usted me imagino que para revelar semejante escándalo al interior del propio gobierno que enfrenta a dos personas de su gabinete, del gabinete del gobierno Petro, tuvo que consultar al presidente primero o le tuvo que contar. Primero, el presidente le permitió que usted hiciera público esto y segundo, ¿qué ha dicho después y cómo ha intervenido para tratar de solucionar semejante tema con dos ministros suyos? Yo tengo un respeto y admiración, Cecilia, que pocos podrían creer tengo por el presidente de la República. Soy profundamente respetuoso de él. Y en diciembre me le acerqué y le dije, presidente, me están siguiendo. Y le hablé de los seguimientos y no de la interceptación. Y le mostré el informe de contrainteligencia y le dije, presidente, voy a denunciar esto porque me metieron la contrainteligencia. Él queda preocupado de esta situación. Eso fue 30 minutos antes, tal vez, o 20 minutos antes de entrar a un consejo de ministros televisado. Y el consejo de ministros televisado, así lo registra efectivamente la señal pública, él dice, le metieron la contrainteligencia, me habla a mí. Y luego dice, tenemos que hablar de esto. Se refiere al ministro de Defensa. A usted le están diciendo contrainteligencia militar, ilegal, y está demostrado. Y a nosotros de la policía está aquí la oficina cerca haciéndonos inteligencia.
Hablaremos en el Consejo de Defensa, ministro de Defensa, sobre este tema y las pruebas que tenemos. Él sabía, el presidente sabía que yo iba a denunciar esto, porque respetuoso de él, pues no fui a decirle, presidente, ¿le parece bien que denuncie? No, no, porque eso es algo de mi resorte personal. Yo soy un empleado de este gobierno, del señor presidente de la República, que dispone del lugar donde yo puedo servirle mejor a este gobierno en cualquier momento. Pero cuando llegué en diciembre del año pasado a informarle esto, fue a decirle que iba a denunciar. Esto no es un cálculo político. Esto no es nada distinto a que se me metieron con mi persona, con mi familia. Y eso no lo pienso tolerar. No lo pienso tolerar, ni mucho menos cuando tengo soportes que sí lo indican. Entonces, reitero, me parece desafortunado que el señor ministro de Defensa salga sin rigor alguno a decir es falso. Reitero, porque todo lo que se denuncia al interior del sector de defensa es lo falso. Y eso son las situaciones que nos tienen acá. Perdone, le insisto en la segunda pregunta que le hice. ¿Y ahora el presidente qué ha dicho? Una vez que estalló el escándalo, una vez que el ministro de Defensa contesta diciendo que es falso y que usted insiste en que usted tiene bases reales para hacer la denuncia, ¿qué ha hecho el presidente? ¿Ha hablado con ustedes? ¿Los ha citado? ¿Les ha pedido explicaciones al uno o al otro? ¿Les ha dicho que no ventilen más el tema en público? ¿Qué ha hecho el presidente? Mira, a mí me da pena con él, me da pena con las personas que han creído en este proyecto político del gobierno que lidera el presidente Gustavo Petro. Me da pena poner en plena coyuntura electoral este choque frontal contra un colega de una entidad tan importante como es el Ministerio de Defensa. El presidente efectivamente nos citó. Desafortunadamente la agenda se corrió y no logramos hacer ese encuentro con el señor presidente de la República. Cada quien llevaba sus soportes, pero reitero, hasta el momento el presidente no hemos tenido más conversaciones al respecto con él. Tampoco hay una indicación de un tratamiento distinto. El presidente de la República es supremamente respetuoso con este tipo de cosas. Él tomará sus evaluaciones y sus decisiones, pero hasta el momento no hemos tenido ningún tipo de indicación de su parte. Bueno, y para ir concluyendo, porque creo que la situación está clara, queda gravísimo, me parece a mí, que en un gobierno se esté presentando, como usted dice, además, siempre ha sido así, porque el gobierno, no sé por qué, el gobierno Petro, por qué se ha caracterizado por tantas peleas entre sus propios funcionarios que además se han ventilado públicamente. De pronto el presidente cree que eso es un derecho que tenemos los colombianos de saber lo que está pasando entre ustedes. Ya después de que todo esto está en momento además crítico, porque como usted lo dice, estamos en elecciones, si no pasa nada más allá de lo que en este momento sabemos y está en público y lo que usted ha contado aquí, suponga usted que no se llega prontamente a una conclusión o que el ministro de Defensa se mantiene en que es un engaño y no hace ninguna revisión ni examen interno en fin, que la cosa se va quedando como en el aire. ¿Usted se sentiría cómodo de continuar en el gobierno o preferiría renunciar para no permanecer al lado en el gabinete con un ministro en el que no confía para nada? Yo soy un servidor, yo sirvo, funciono en la medida en que me ponen a hacer algo. Eso de hacerme un lado no, yo creo que es una determinación que está en manos del presidente de la República, mientras la justicia avanza en las investigaciones. No he considerado ese escenario hasta el momento, pero reitero que a propósito de no generar crisis, tendría que evaluar qué es más beneficioso para el gobierno, para el presidente de la República, en el marco de esta coyuntura. Si hacerse un lado o mantenerse, pero de entrada es algo que siempre ha estado en manos y es decisión única del presidente de la República. Yo soy un servidor. Usted también es ministro de Justicia, como lo dijimos desde el principio, encargado.
En esa medida usted tiene que ver, se me ocurre a mí, o le pregunto más bien, si usted ha tenido que ver con los preparativos que hay para el encuentro próximo entre el presidente y el presidente de Estados Unidos, porque de pronto ahí hay una coyuntura que de alguna manera también sería interesante que quienes lo chuzan a ustedes supieran que se estaba preparando más que hacia afuera, hacia adentro del gobierno en materia de relaciones con Estados Unidos. No sé si hay un cruce coyuntural entre esas responsabilidades. En cualquier caso, como ministro de Justicia, más allá de la competencia con la Dirección de Drogas, la preparación de esa agenda en Washington, a puertas de la visita entre el encuentro entre el presidente Petro y el presidente Trump, no tengo mayor injerencia en esa agenda, no tengo ningún tipo de coordinación que se dé en ese contexto distinto a que envíe la directora de drogas para que ayudara a preparar esta agenda y lo que se viene. Pero como ministro de Justicia no ni espero estar en esa reunión ni estar acompañando eso porque de nuevo yo soy un servidor y estoy donde me invitan, no donde quiero estar siempre. Bien, le agradezco mucho a Andrés su sinceridad, su franqueza y lo noto como tiene usted una actitud molesta, o sea, está molesto, está como con rabia, lo noto, se siente mal. ¿Es así o no? Está como a disgusto. No, lo que pasa es que yo siempre hablo así. Yo le hablo también a mis hijas así. Yo me apasiono y hablo como fuerte, como que... Pero molestia, hay una molestia que obviamente es consecuencia de la situación. Entonces, cuando me recuerden el tema, pues obviamente que vuelvo a hablar con la misma vehemencia y apasionamiento que siempre he hablado en las entrevistas, en mis intervenciones públicas, ante casos de ilegalidad, casos de corrupción, casos donde se está defraudando la confianza del Estado, de la ciudadanía en el Estado. De tal manera que el apasionamiento que siempre me van a ver es algo común en mí y la molestia existe, pero esto no es personal. Esto es algo que institucionalmente se tiene que seguir trabajando, decantando. Quizás aparezcan más elementos que sigan reiterando mis afirmaciones y es la justicia la que tiene que determinar, reitero, las responsabilidades en este caso. De nuevo, ¿quién dio la orden? Y como nos dimos cuenta, traición, traición y traición. Desde la tierra del trueno, desde el Catatumbo, haciendo resistencia, construyendo paz y buscando reconciliación, soy libremente aquí. Las cosas como son. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto, señores.